Ahí, déjala. Sí. Está bien así. Un poquito más para allá. Sí. De todas maneras me oyen ahí. Claro que no. Claro que no. Pero van a oír la voz de Dios, van a oír eso. Es un pastor retirado, pensionado. Tengo tantos años que me detectaron diabetes y hipertensión, y entonces ya no tenía las fuerzas igual. Ya después de, creo que en Torre duré como cerca de 23 años ahí trabajando, y me da mucho gusto ver hermanos que están activos todavía, ¿verdad? Y ahí en la iglesia nos dio la oportunidad de servir y de estar en ministerios de alcance, en ministerios de amor, de misericordia, ¿verdad? Íbamos ahí con la gente que estaba en los hospitales esperando un enfermito, íbamos a compartirles el evangelio. Inclusive Dios nos permitió abrir ministerios en dos cerezos, en San Miguel y en el de Cholula. Y ahí vamos con los hermanitos, que por cierto algunos ahí conocieron el evangelio y ya salieron, ya Dios los sacó ahí de ese lugar, y están algunos ministrando, están sirviendo en los lugares de donde ellos venían, y siguen sirviendo, y como no hay descanso, dice el Señor. Bueno, para los impíos, ¿verdad? Para los que no conocen a Cristo, pero los que estamos en Cristo seguimos aún sirviendo, ministrando, y muchos sentimos el gozo por venir a la iglesia a reunirnos. ¿O no sienten gozo venir a reunirse? ¿Verdad que sí se siente? Es un domingo especial, es un día especial que apartamos para Dios y lo dedicamos a Él. Venimos, alabamos al Señor, escuchamos su palabra, ¿verdad? Tenemos comunión unos con otros, nos saludamos, aunque con el cubre, ¿verdad? Y después de saludarnos nos ponemos gel, nos desinfectamos, porque tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarnos. Hay muchos ya contagios, ya volvió a subir otra vez el contagio. Gracias a Dios que nos permite reunirnos, ver hermanos que estuvieron y están muy activos, ¿verdad?, dentro de la obra del Señor. La familia Catzalco, Elena, su esposo Joselito, ¿verdad?, que prestan su casa, gracias a Dios, porque Dios les ha dado este lugar, pero también lo abren para la obra del ministerio. Cristal, Ricardo, cuántos hermanos de veras que aman al Señor, ¿verdad? Adrián León, su esposa, sirven y están siempre ahí pendientes a cualquier ministerio de la iglesia, ¿verdad? En este tiempo hay iglesias que están haciendo su escuelita bíblica de vacaciones para los niños. En este tiempo hay campamentos juveniles, hay retiros, ¿verdad? Nuestro pastor Roberito está yendo hacia ese lugar, Tasquillo, que allá es un campamento grande en Tasquillo, y sirve para todas las iglesias de ese alrededor de Tasquillo, donde vienen para capacitar a pastores, a tiempo de matrimonios, tiempo de varones, tiempo de mujeres, tiempo de jóvenes. Es un campamento muy grande, construcción muy grande ahí. Hemos estado allí varias veces y compartiendo con diferentes grupos ahí de hermanos, y llegan ahí. Es un lugar donde se toman decisiones también. Hay jóvenes en esos retiros, mujeres, matrimonios que toman grandes decisiones de cambios en sus vidas.
ha sido de gran bendición esos retiros ahí. Dios use grandemente a nuestro hermano Robero y haya frutos, ¿verdad? Con Robero nos conocimos hace muchos años ahí en el Seminario Bíblico de Puebla, y ahí yo me vine de Michoacán, aunque no soy de Michoacán, soy de Acapulco, Guerrero. Mi esposita y yo somos de Acapulco, y ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos a la orilla del mar. Qué bonito, ¿eh? Ahí vendiendo con chanácar en la playa. Moviendo la panza. Pero era un tiempo difícil Acapulco, porque pues no conocíamos nada del Señor. No, mi padre fue alcohólico, y luego éramos 7 hermanos. Mi pobre madre ahí sufriendo a ver cómo nos daba de comer, porque luego se iba y no dejaba dinero. Y nosotros no salíamos a la calle, éramos bien callejeros. O sea, prácticamente yo me crié en la calle, muy, muy joven. Así es que allá se vive rapidísimo. Entonces, a la edad de 12 años, yo ya era un joven que parecía, con un conocimiento de un joven hasta de 25 años, porque andaba en la calle, ¿verdad? Ya de ahí el Señor nos permitió que Pasita, no que yo conociera a Pasita, que Pasita me conociera. ¡Qué bendición! De verdad. ¡Qué privilegio de Pasita conocer! Nos conocimos allí, nos casamos ahí, ya fue obligatorio el casamiento, porque ya venía en camino Nancy, mi hijita, la mayor, y nos fuimos a estudiar a Michoacán, a Uruapan, exactamente a Uruapan. Y ahí estábamos estudiando. Eso fue lo que nos ayudó bastante en el matrimonio. Siempre que doy consejería a jóvenes que se quieren casar, les digo, cásense y váyanse lejos, apartados de su familia. A veces no hacen caso. Y nos fuimos lejos, a eso nos ayudó bastante. 1 año estar lejos de la familia y sufriendo y padeciendo, aprendiendo a vivir, a amarnos juntos, estar juntos, resolviendo problemas juntos, y eso nos ayudó bastante, fortaleció mucho el matrimonio. Entonces ya allí terminamos la carrera, allí conocimos a Cristo. Pero después de una forma maravillosa como Dios trabaja en nosotros, porque Él sabe hasta dónde, ¿verdad? En qué momento podemos nosotros doblegarnos y humillarnos delante de Dios. Él sabe cómo. A veces nuestro orgullo es muy fuerte, es muy alto, y no nos doblegamos ante nada. Pero vienen momentos que te tira al suelo y de rodillas clamas a Dios, porque es cuando Él sabe en qué momento nosotros nos humillamos delante de Él. Y así nos doblegó y nos humilló con la muerte de nuestro segundo hijo, ¿verdad? Tuvimos un niño y nos los quitó. Nació el niño y murió a los 8 meses de nacido, 8 meses. Y dice uno, bueno, ¿por qué, Señor? O sea, y en ese momento pues estábamos muy dolidos, estábamos muy tristes, y a los 3 meses el Señor se manifiesta con nosotros a través de un grupo de jóvenes del seminario y unos misioneros que estaban en Uruapan. Tocaron la puerta de mi casa y nos ofrecieron este estudio bíblico, donde después de 3 meses de estudiar la Biblia en la Carta de los Romanos, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nos arrepentimos. Después de ese arrepentimiento que hubo en nosotros, pudimos declarar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Solamente arrepintiéndose primero,
puedes proclamar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y ahí cambió todo. Todo cambió. Empezó a cambiar todo, nuestra vida era un desastre. Y el niño murió, vino ese grupo, recibimos a Jesús y todo empezó a cambiar. Se fundó una iglesia ahí en Uruapan, así como Roberito y Vero fundaron una iglesia allá en Ensenada, y me tocó 2 veces ir a verlos a Ensenada, a Roberto. Por eso luego me dice, ay, mi pastor, me quiere mucho ese Roberito, pero porque siempre estuvimos cerca de ellos en los momentos más difíciles de su vida ministerial, ¿verdad? Y ahí trabajamos juntos con Robero, visitamos juntos, íbamos juntos, siempre íbamos al ministerio juntos. Y así pasó el tiempo, tuvimos que tomar la decisión que si veníamos a prepararnos al Seminario Bíblico de Puebla, no conocíamos Puebla. Así es que en el año 90 tomamos la decisión, bueno, este Dios incomparable y majestuoso, nos puso en el corazón venirnos a Puebla a estudiar en el Seminario Bíblico de Puebla, una licenciatura. 5 años estuvimos internados en el Seminario Bíblico de Puebla con mis hijas. Ya Nancy venía ya más grandecita, pero a mis 2 hijas más pequeñas, la más chiquita venía de 4 años, más o menos, tenía 4 años. Y nos internamos en el seminario con mi familia, dejando todo allá en Michoacán. Todo, porque tenía una compañía de fumigaciones y tenía un negocio de fórmulas para el cultivo del aguacate, porque esa fue la especialidad que tuve allá. Y estaba baratísimo, barato. Hasta se caía del árbol y ahí lo agarraba. Ahorita vale como 80, 90 pesos el kilo. Yo me vine de Uruapan cuando valía el kilo 15 pesos, 12 pesos el kilo de aguacate. Y eran unos aguacates de exportación. Bueno, no vine a contarles aquí de esto. Vine a compartirles de teología. Porque mire, uno como creyente, como hijo de Dios, va creciendo en aprendizaje en 3 maneras. Una es, crece en conocimiento bíblico. ¿Sí? O sea, empiezas a conocer tu Biblia. La Biblia, ¿verdad? Ya la conoces, ya vas aprendiendo, ya sabes que está dividida en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Que cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 66. No, Antiguo nada más. 39. ¿Sí sabía usted? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Hacen un total de 66 libros. Y entonces, ahí empiezas a conocer, abra su Biblia en Malaquías, y ahí está. Cuando no sabes manejar bien tu Biblia, no sabes ni dónde está Malaquías. ¿Ah? Y entonces ese es un conocimiento de los cristianos que empiezan a aprender Biblia, ¿verdad? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? ¿De qué hablan los libros, por ejemplo? ¿Cuáles son los temas de los libros y cartas? ¿Verdad? Si luego te preguntaran, ¿y qué habla la carta de primera a los tesalonicenses de Pablo? ¿De qué trata? Pero uno como lee seguido, y tienes que leer seguido tu Biblia, te estás dando cuenta de los temas que tienen cada uno de los libros y las cartas, ¿verdad? Eso es aprendizaje, eso no se debe de quedar el cristiano como un niño, ¿verdad?, que no entiende su Biblia. Tienes que leer todos los días para poder entender de qué se tratan los libros de la Biblia, ¿verdad? Tienes que leerlo. Ok, ese es el primero. El segundo,
aprende el creyente, el cristiano, a conocer de doctrina bíblica, para que seas afirmado en la fe doctrinal de las Escrituras, porque si no conoces, si no te reafirmas en conocer la doctrina bíblica, vas a ser como aquellos que son llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Que dice que si no es bíblica la doctrina, que eso es pura filosofía, lo crees y ahí te vas, ¿verdad? Y el que empieza a conocer la doctrina bíblica se reafirma. Como por ejemplo, ¿qué es la doctrina bíblica que debemos aprender o que estamos aprendiendo, verdad? En las predicaciones, en tu lectura bíblica, ¿qué estás aprendiendo de doctrina? Por ejemplo, ¿qué es doctrina? Son todas aquellas enseñanzas que sacamos de la Biblia y aquí nos enseña qué es la salvación, por ejemplo. La doctrina de la salvación, la doctrina del perdón, ¿verdad? La doctrina de la naturaleza humana, la condición espiritual del hombre, todo eso es doctrina. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Qué es el tiempo de la gracia? Entonces todas esas son doctrinas, o sea, son enseñanzas que encontramos en la Biblia y que nos fortalecen doctrinalmente, ¿verdad? Porque tú sabes que andan por ahí como lobos rapaces, engañadores, ¿verdad? Enseñando otro tipo de doctrina, no bíblica. Entonces, cuando tienes doctrina bíblica, tú te reafirmas y dices, y oyes alguna enseñanza rara y dices, no, eso no es bíblico. Y luego lo detectas, ¿verdad? Y te reafirmas. Entonces, enseñanza bíblica, enseñanza doctrinal y enseñanza teológica. Debemos de aprender teología. Y precisamente este es un libro de Isaías, en el libro de Isaías, que aprendemos esta enseñanza, este tipo de enseñanza teológica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir teología? Teos, logos, estudio, tratado. Entonces es el estudio, conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, qué carácter tiene Dios, cuáles nombres tiene Dios. Esa es teología. Y precisamente aquí en Isaías, busque Isaías 40, versículo 12, ahí vamos a encontrar precisamente este estudio teológico, donde vamos a ver, o Isaías como profeta está presentando a un Dios majestuoso, a un Dios grande, incomparable. Eso lo cantamos hace rato, ¿eh? A este Dios majestuoso. Y se los está enseñando en unos momentos tan críticos y tan difíciles en la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Mire, desde donde usted ha estado leyendo la Biblia y sabe de que en el Antiguo Testamento tenemos profetas, ¿verdad? Libros proféticos. Mencióneme otro que no sea Isaías. Jeremías, ¿verdad? Y ahí investigando y conociendo la Biblia, y sabemos que hay profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Mencióneme un profeta menor. Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ya saben, como maestro de seminario, tiene uno que aprenderse los profetas menores y los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son los profetas mayores. ¿Y en qué momento llegaron los profetas a intervenir en la historia bíblica en el Antiguo Testamento? ¿En qué momento llegaron ellos? Llegaron en un momento bien complicado. Mire, hasta en las mejores casas hay problemas y hay pleitos, ¿verdad? Y todos.
familiares, matrimoniales, con los hijos. ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué tenemos conflictos, desavenencias, diferencias? Aunque nos amamos, ¿verdad? Nos seguimos amando. Pero tenemos muchas, y a veces hasta más fuertes, ¿verdad? Los conflictos. Porque a veces hay intereses materiales, intereses económicos, ¿verdad? Que ahí estamos. Así es que todos los tenemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos de esa naturaleza. Somos de una condición espiritual caída, pecadora. O sea, nuestras pasiones obran en nuestra vida, ¿no? El enojo, la envidia, siempre estamos batallando con eso. Entonces, en un momento, ya ve que usted conoce la historia de Israel porque ha leído su Biblia, ¿verdad que sí? ¿Quién llevaba primero, quién sacó de Egipto a los hebreos? Moisés, ahí va. Y forman el pueblo de Dios, ¿verdad? Y le llaman Israel. Y lo lleva Moisés, pero Moisés, al llevarlos por el desierto, por ahí, en un momento dado, Dios lo castigó por desobediente, ¿verdad? Y entonces le dijo, ya tú no vas a meter a mi pueblo, ¿verdad?, a la tierra prometida. Ya no lo vas a meter. ¿Y ahora a quién puso? Josué. A Josué. Mire que sí leen su Biblia ustedes. ¿Verdad? Sí leen su Biblia. Ustedes saben. Los lleva a Josué y los mete. Y ahí le reparte la tierra a Josué, ¿verdad que sí? A las tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Que por cierto no se peleaban por apellidos. ¿Verdad que no? Sí, se peleaban por apellidos. Ya había los Ramírez, ya había los Pérez, ya había los Calzalco. ¿Verdad que no? Los Benjamines. ¿Verdad que no? Ya había los Sánchez, ¿no? ¿Qué había? Tribus. ¿Y cómo se reconocían? Por el nombre de cada uno. Por la tribu. Decían, yo soy de la tribu de Judá, Benjamín. ¿Verdad? Mire qué interesante mentalidad de Dios con respecto a eso, porque así se reconocía. Ahora nos peleamos, ¿eh? Yo soy de los León, de Guanajuato. Y sí nos peleamos. Y no, yo no me voy a quitar mi apellido, no, yo te voy a poner mi apellido. No. A ellos les interesaba la tribu a la que pertenecía. Y esa era su naturaleza, ¿sí? Fíjate que la forma de pensar de los judíos era muy especial, porque decían, yo soy de la tribu de Judá, de Benjamín, y entonces los judíos, cuando alguien decía, yo soy de la tribu tal, ellos pensaban en el patriarca. Por ejemplo, yo soy de la tribu de José, y ellos pensaban, él es José. Fíjate, no pensaba, él es José, o sea, él tiene toda esa naturaleza de esa tribu, él es José. Entonces, por eso siempre les enseñaba que cuando Jesús se presenta en el templo y dijo, yo soy hijo de Dios, ¿qué sintieron los judíos? Que la naturaleza de él era Dios, era divina. Por eso se enojaron. Por eso querían matarlo. Porque él se dijo Dios. Y realmente él es Dios. Él es Dios. Así es la mente de los judíos, ¿verdad? Pero en el momento que llegaron los profetas fue cuando se pelearon los hermanos. Fíjense nada más. Ya estaban en la tierra prometida, en Canaán. ¿Y qué se pelean? Benjamín y Judá se quedaron acá en el sur. Y 10 tribus se quedaron en el reino del norte.
pero se pelearon a morir, a matarse. Ahí empiezan los profetas, su chamba. Ahí es donde Dios manda a los profetas a recordarles tanto a los de norte, que les pusieron Israel, ¿verdad? A las 10 tribus de allá del norte, y a las 2 que estaban acá en el sur, ¿verdad? Le pusieron Judá. Y manda profetas al norte, y dice la escritura que los reyes del norte fueron malos, muy malos, desobedientes, ¿verdad? Dejaron a Dios. Cuando dejan a Dios, se pierde todo, se pierden hasta todas las bendiciones. Pero ahí vienen los profetas diciendo, regresen con Dios, vayan con Dios y miren, ¿verdad? Y no, es como nosotros, ¿verdad? Hermano, ve a la iglesia, no. Ay, sí. Hermano, lee tu Biblia, no. Hermano, ora, no, tampoco. Te alejas de Dios, se alejan las bendiciones de Dios, de ustedes. De nosotros se alejan esas bendiciones, porque si tenemos a Dios, lo vamos a tener todo. Pero, ¿por qué? Porque aquí va a demostrar Isaías, el profeta de Dios, va a demostrar que Dios es el que tiene. Un Dios incomparable y majestuoso. Pero mire, les platico un momentito. Este libro que encontramos aquí en Isaías, este profeta, es un libro muy popular. Es un libro que a muchos nos gusta y es un libro que tiene pasajes muy familiares y muy preferidos, ¿verdad? Hay pasajes bíblicos que nos enseñan a un Dios majestuoso, incomparable, ¿no? Y luego aquí hay pasajes bíblicos que luego los repetimos de memoria, ¿sí? Como Isaías 1:18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Como estos pasajes favoritos, ¿verdad? Otro pasaje, por ejemplo, Isaías 9:6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y esos pasajes son muy conocidos, ¿verdad? Que algunos tienen la costumbre de estos pasajes favoritos, ponerlos escritos, ¿verdad? Y los pegan en su refrigerador, donde más se la pasan, ¿no? Los pegan en la cocina, los pegan en su cuarto, los pegan, ¿verdad? Tapizan con versículos hermosos, ¿verdad? Ya quiten de su refrigerador Cancún te amo, Puerto Vallarta ahí voy después, ¿no? No es cierto, no sé qué va a decir, el pastor vino y nos dijo que no fuéramos ni de vacaciones. Pero Isaías contiene material relacionado con un Dios que formó a un pueblo para él, para sí, y que ha prometido estar con ellos aunque le fallen. ¿Y a poco en la actualidad, en este tiempo de la gracia, no somos el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Escogidos? Sí. ¡Qué privilegio! Siéntete privilegiado, porque aunque le fallemos a Dios, Él no va a dejarnos. Él lo que va a hacer es nada más llamarnos la atención. Sí, nos va a llamar la atención. ¿Que nos va a dar un manazo? Sí, nos va a dar un manazo. Si seguimos de rebeldes, desobedientes. Ándile, quétese, chamaca. Y no lo puede permitir en muchas cosas, ¿verdad? Económicamente, materialmente, familiarmente, etcétera, etcétera. Nos puede llamar la atención, ¿verdad? Y a veces esos sufrimientos, padecimientos o cosas que estás teniendo son llamaditas de atención del Señor diciendo, vuélvete, hija, vuélvete a mí. Contiene material relacionado
se pierden bendiciones y se sufre si no tienen a un Dios en primer lugar. Y el pueblo de Israel lo sufrió, y Isaías como profeta les estaba diciendo, y miren, ¿quiénes serían ahora como profetas, ¿no? Insistiéndoles? Los pastores, hermanos en Cristo, mamá, papá, diciéndonos, no hermano, sígale, échale ganas, no dejes de hacer esto, ven, y ahí está Dios usando todo ese tipo de cosas para volvernos a Él otra vez. Y así es que así encontramos bastante información. ¿Y quién fue el autor de este libro? Pues Isaías, ¿verdad? Isaías, hijo de Amós, dice que fue el escritor de este libro. ¿Y qué significa Isaías? El nombre de Isaías, Jehová es salvación. Es un buen nombre, ¿eh? Para un hijo, ¿eh? Isaías, mi hijo Isaías. O le pones Amós. Hola Amós, ¿cómo estás? Hay muchos nombres que encontramos en la Biblia, buenos para nuestros hijos, tienen un significado profundo, ¿verdad? Y sería bueno. Isaías murió martirizado, murió martirizado, y dicen, ¿verdad?, los estudiosos, que murió aserrado, o sea, lo serrucharon a la mitad, a manos del rey Manasés, cuando éste estaba en su tiempo reinando, allá por los años 686. Y ahí estaba Isaías mostró y duró sirviendo a Dios 58 años de profeta. Y así es que en este contexto histórico que encontramos en este libro, encontramos que precisamente llegó el profeta Isaías a hablarle al pueblo de Israel cuando en esos años había tanto problema, luchas en el plano político y en el plano espiritual. Porque el reino del norte se empezó a ir tras los Baales, la idolatría, ¿verdad? Había mucha violencia, guerras. ¿No es lo mismo que está pasando ahora? En medio de todo eso vivimos. Vivimos en este contexto en el que vivimos nosotros. Estamos viviendo también conflictos de problemas con nuestros hermanos. A veces con los mismos hermanos de la iglesia. Entre iglesias cristianas, ¿verdad? Entre familias. Tenemos grandes luchas en este plano espiritual y aún político, porque quieren el puesto, quieren el grado, quieren ese es el pleito. Y eso es lo mismo que estamos pasando ahora. Y durante esos conflictos políticos y esta decadencia espiritual, surge Isaías para proclamar el mensaje al pueblo de Judá, el cual decía que la nación tenía que confiar en Dios, quien por medio de Moisés y David habían prometido un reino glorioso. Es como ahora, ¿no? Diciéndonos, Dios promete una iglesia gloriosa. Tenemos que arrepentirnos para regresar a Dios y dejarnos de estar en conflictos y en problemas y odiándonos y deseándonos lo malo y las envidias. Dejen todo eso. Tenemos un Dios grande, poderoso. No necesitamos eso. Y empieza Isaías a exhortar al pueblo a que no confiara en esas naciones como Egipto, idólatras, en ninguna potencia extranjera, ¿verdad? Para que lo protegiera, porque el Señor era la única protección que necesitamos. Entonces déjense de estar confiando en que nos van a ayudar de aquí, nos van a ayudar de allá, me va a ayudar tener cosas materiales, cosas económicas. No, el único, Isaías decía, déjense de estar confiando en eso y vuélvanse a Dios, que Él es el único que nos va a ayudar. Pero aquí se necesita humillarnos delante de Él. Necesita doblar rodillas delante de Dios. Necesitamos experimentar la oración
constante y el ayuno constante. Así es que el propósito que tiene el libro es que tenía una relación, el pueblo de Dios tiene una relación pactal, especial con Dios, que es incomparable y majestuoso. Y esa es la enseñanza de ahora. No se les olvide que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una relación como hijos de Dios, una relación aún como el pueblo de Israel con esos pactos de Dios. También nosotros tenemos una relación de un especial con esos pactos de Dios, porque los va a cumplir, los va a hacer, quieras o no, Él lo va a hacer. ¿Verdad? Nos vamos a ir de este mundo enojados, enfadados o desilusionados o quién sabe cómo, pero el Señor va a cumplir sus promesas en nosotros. Nos podemos ir aquí enfermos de este mundo y nos podemos ir aún sanos de este mundo, y nos puede llamar a cualquier hora el Señor, y aunque uno no esté contento con lo que tenemos, ¿verdad?, de todos modos Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Así es que ese es el Dios que presenta, y presenta una teología de un Dios. En el capítulo 40 va a enseñar Isaías la majestad de Dios al pueblo judío, y empieza a decirles así: vamos a ver a un Dios incomparable y majestuoso. Ahí ya le cambió. Eso es todo. Sí está despierto el hermano. Despiértate tú que duermes. Y pongan atención, porque vamos a ver a un Dios incomparable y majestuoso, que si lo tienes a Él, regresamos a Él, tenemos comunión con Él, ¿verdad?, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada. Así como su pueblo Israel. Así es que empieza a presentar las palabras de consuelo en estos versículos de la liberación. La liberación se acerca porque esa desobediencia causó castigo. ¿Y sabes qué usaba Dios para castigar a su pueblo? A esas 10 tribus que estaban allá arriba en el norte. Usaba la vara de la corrección. ¿Y sabe qué usaba? Naciones. ¡Qué increíble! ¿Por qué tienes que usar naciones de gente pagana, incrédula, para corregir a tus hijos? ¿Por qué tienes que usar eso? Y a veces nos preguntamos a nosotros, ¿verdad?, ¿por qué tiene que usar Dios a personas incrédulas, ¿verdad?, paganas, para castigarnos a nosotros como hijos de Dios? Pero Dios usaba la vara de la corrección para su pueblo, usando naciones que venían y agarraban a los israelitas y se los llevaban de esclavos a otras naciones que no ni conocían, otras culturas. Pero decía Isaías: hay palabras de consuelo para ustedes, porque esta liberación de toda esa opresión ya está cerca. Y no solamente se estaba refiriendo a que las naciones que tenían de esclavos al pueblo de Israel los iban a liberar de esa nación para que volvieran a la tierra prometida. No, también no solamente de ese tiempo, estaba pensando en el futuro. Estaba pensando cuando reinemos con nuestro Señor Jesucristo esos 1000 años. Va a llegar el día, les decía. Así es que estas palabras de consolado, consolar, consuela, consolados, aparecen 13 veces en los capítulos del 40 al 66 de Isaías. Le está diciendo a su pueblo: consolaos, consolaos, porque se acerca la liberación. Así es que les habla con un corazón tierno, suave. ¿Verdad? Ese tiempo se está refiriendo a ese tiempo de lucha, de guerra, de enfermedades y tristezas. Se va a terminar.
Eso era lo que decía en ese tiempo. Y en ese tiempo también, ¿verdad? Consuélense porque la liberación se acerca. Te va a liberar de esos problemas que luego nosotros tenemos, ¿verdad? De esos conflictos, de esa enfermedad, de pronto te va a liberar. Y a veces uno dice, ay, ¿qué va a hacer con mi enfermedad? ¿Me va a sanar? Sí, me va a sanar. Y tiene poder para sanarme y quitarme diabetes, hipertensiones y cánceres y quién sabe cuántas cosas. Si Él lo quiere, me libera. Pero de todos modos me va a liberar. Al llamarme a su presencia me va a liberar, me va a quitar eso. Ya no voy a tener esas enfermedades. De pobre seguro ya no sabe qué hacer conmigo. Porque son los diabéticos, hipertensos, para el seguro social es una carga tremenda. Ya no sabe qué hacer con nosotros. Ya inventa un programa, ya inventa otro programa. ¿Por qué? Porque siempre vamos a nuestras citas y siempre salimos reprobados. En el peso, reprobado. En la medición de cintura, reprobado. En análisis de sangre, reprobado. Y todos los análisis, reprobados. Y luego decimos, y me dice mi esposa, ¿y cómo saliste esta vez? Reprobado. Pero oigo la voz de Dios que ya está cerca mi liberación, le digo. Le digo, ¿por qué? Pues no sé, ya viene el Señor pronto, me va a llevar. Pero viene mi liberación pronto. Y les decía, consuélense porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Y entonces empieza estas palabras de consuelo, porque Dios primeramente le dice al pueblo, es grande, es majestuoso. Ese es el Dios que tienes. Un Dios grande. Los diferentes aspectos de esa majestad de Dios se analizan en algunos versículos. Por ejemplo, el conocimiento de Dios es incomparable. Dios conoce todo. Eso es incomparable. Su poder es creativo. El carácter único de Dios comparado con los ídolos, solamente nuestro Dios todopoderoso. Y su naturaleza única, el control soberano de Dios sobre el mundo. Entonces empieza diciendo, el conocimiento incomparable de Dios, de los versículos 12 al 14, está diciendo, a través de 5 preguntas retóricas, Isaías enfatiza que Dios, al crear el universo, no necesitó ayuda de nadie. Ese es nuestro Dios. Y entonces, si lee usted 12, 13 y 14 de Isaías, ahí en el capítulo 40, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Fíjate, estas preguntas retóricas hablan de que nuestro Dios no necesita ayuda. Y esto también nos habla a nosotros. Porque muchas veces nosotros no confiamos en el poder de Dios. No confiamos en este Dios grande, este Dios sanador. Y entonces buscamos ayudas. Es que Dios no me oye. Es que Dios no me contesta. Es que Dios no puede. Y ahí andamos nosotros dejando a un Dios todopoderoso, incomparable, ¿verdad? Y empezamos a buscar ayuda en otras cosas. ¿Y quién le ayudó a Dios a hacer todo esto? Nadie, Él lo hizo. Pero nosotros empezamos a confiar más en la filosofía, en la psicología, en muchas cosas alternativas. Y no nos ponemos de rodillas, humillándonos delante de nuestro Dios, para decirle que Él es todopoderoso y que Él puede hacerlo. Nos falta.
confiar en el Señor. Nos falta creer en Dios. Nos falta ver manifestaciones poderosas de Dios. Y Dios lo hizo sin ayuda de nada. Aunque en nuestro planeta Tierra se estima que el 71% está cubierto de agua y el 97% de esta cantidad se encuentra en los océanos. Y el límite del universo visible desde la Tierra hasta 46.500 millones de años de luz en todas las direcciones es un año luz. La luz recorre aproximadamente 9.5 billones de kilómetros. O sea, imagínense la bóveda celestial, todo el infinito, nada más alzas tus ojos. Y decía un hermano, si Dios fue capaz de atravesar toda esa bóveda celestial y venir cerca de ti para darnos salvación, a venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Si Él fue capaz de hacer todo esto, ¿por qué nosotros no somos capaces de dar 10 pasos y acercarnos a una persona para hablarle de Cristo? Isaías pregunta, ¿quién puede medir las aguas profundas del mar que tiene profundidades de hasta 6, 7, 8 kilómetros de profundidad? Si el Titanic se hundió a casi a 4.000 kilómetros de profundidad, es una profundidad que no puede llegar ningún ser humano sin algo especial, una cápsula especial. ¿Quién puede medir eso? ¿Quién sabe el peso de todas las toneladas de la tierra, de roca y de todo lo que pesan los montes y collados? ¿Quién lo puede medir? Solamente Dios. El Salmo 33, 6 y 7 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Entonces, Isaías y estos salmos están enseñando a una teología. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Para qué? Para que podamos confiar. Confiemos en Dios. Él es nuestro Dios. Esta es teología. Este es el estudio de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo es Dios? Y ese Dios es tuyo. Es tu Padre Celestial. Es mi Padre Celestial. ¿Y puedo confiar en Él? 100% puedo confiar en Él. ¿Me hace falta fe? ¿Nos hace falta fe? Versículos 15 al 17 dice, la creación de Dios es una obra grandiosa, por tanto las naciones son como nada delante de Él, como una simple gota de agua o como partículas de polvo sobre su balanza. Fíjate nada más. He aquí, versículo 15, he aquí las naciones son como gota de un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí Él levanta las islas como el polvo fino. 16. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. Mire, en nuestros días Rusia, Estados Unidos, la China, son naciones grandes y poderosas, pero para Dios son como nada. Son como una gota de agua en un balde de un cubo. Son como un grano de arena en el desierto. Son como una capa de polvo. Dios hace desaparecer las islas como el polvo. Para Dios es eso. Nosotros nos espantamos y decimos, wow, la nación de Rusia está en guerra, la nación de Estados Unidos, poderosas naciones. Para Dios no es nada. Y le está diciendo al pueblo de Israel, confíen en Dios poderoso. Déjense de estar pensando que si China, que la economía. Eso no es nada. Confíen en un Dios poderoso. Las naciones que no conocen al Señor son estimadas
en menos que nada y carecen de cualquier valor. Por eso Dios nos ha mandado, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio precioso de Jesucristo, porque no quiere que nadie se pierda. Así es que, y el carácter único de Dios comparado con los ídolos y su poder creativo. ¿Por qué les habla de esto? Porque las naciones que estaban conquistando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, venían con todos sus ídolos. Con todos sus ídolos. Y ya ellos, como habían dejado a Dios, ¿verdad?, se volvían a los ídolos. Se volvían a pedir a los ídolos. Como muchos cristianos se vuelven a los ídolos, se vuelven a las filosofías, se vuelven a todo lo que hay, menos a Dios y menos a su palabra. Allá están muchos cristianos, fíjate, volviéndose de este Dios poderoso, volviéndose a las filosofías chinas, ¿verdad?, volviéndose a cosas del ocultismo, volviéndose a las cosas que pertenecen al diablo prácticamente, y no saben distinguir, no entienden, no saben distinguir. Hay muchos que dicen que ciertas prácticas de los chinos y de los, ¿verdad?, piensan que sí, pues lo puedo hacer, ¿qué tiene? ¿Verdad, pastor, que no es malo? ¿Verdad, pastor, que no es malo practicar el yoga? O practicar esto y practicar porque es bueno para la salud. No tienen convicciones. Piensan que eso no hace daño, pero eso viene del diablo, eso viene del ocultismo. Y Dios te hace y el diablo te hace pensar como que eso no te va a dañar, pero aquí Isaías le está diciendo, escribió y les dijo, el carácter único de Dios comparado con los ídolos y su poder creativo. Isaías escribe acerca de esto, uno de metal hecho por artífices y después chapeado en oro y decorado con ornamentos de plata, y el otro escogido por un hombre pobre, hecho de madera y tallado de tal forma que no se cayera. Dice, versículo 18, ¿y quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. O sea, esto está hablando Isaías haciendo una comparación de quién es Dios y quiénes son aquellos ídolos que se hacen de metal o se hacen de madera. Y en la actualidad eso encontramos un mundo de personas haciendo este tipo de cosas y de idolatría. Y no me refiero a los creyentes, porque ya muchos creyentes ya quitaron sus artífices de sus casas, ¿verdad?, que al convertirnos teníamos nosotros tapizado nuestras paredes de esto. Y algunos que todavía no están tan convencidos, todavía tienen ahí, ¿verdad?, la pinturita de tal ídolo, la madera de tal cosa, y ahí los tienen. Y eso estorba en nuestra fe y estorba en nuestra vida espiritual. Pero no lo creen, no tienen convicciones. Hay muchas personas creyentes que guardan cosas que les dejó su abuelita y que les dejó de herencia de familiares muy queridos y que todavía los guardan. Y aquí Dios esta teología, esta enseñanza de Dios es muy, muy clara. A Dios no le gusta eso. Ambos fabricantes de ídolos usaron materiales que Dios creó, habilidades que Él les dio. Por tanto, Dios no puede ser comparado con ningún ídolo. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo a las personas que los hacen. Dios es único.
ante la evidencia que Isaías nos ha presentado de la grandeza de nuestro Dios, el carácter único de Dios comparado con los ídolos y su poder creativo. Y eso se los enseñó, esa teología, Isaías se los enseñó a su pueblo porque ellos estaban desviando. Por su desobediencia, ¿verdad? Por su falta de fe, se estaban yendo con esos ídolos. Dejaron al Dios todopoderoso que les enseñó tantas cosas y vieron tantos milagros, pero ellos empezaron a alejarse. ¿Verdad? Y a muchos cristianos les pasa, se alejan de Dios. Y el alejarse de Él, no solamente no puedes decir, no, es que yo no hago ídolos de madera ni de metal, yo no adoro eso, sí, pero te alejas, ¿verdad? Idolatras otras cosas como lo material, etcétera, etcétera. Puedes idolatrar muchas cosas, dinero, ¿verdad? Te olvidas de Dios, ya eso te aleja de Dios, cosa que te aleje de Dios, que ya no oras, que ya no lees la palabra, que ya no compartes, que ya no sirves en la iglesia, te están alejando de Dios. ¿Verdad? Entonces, el control soberano de Dios sobre el mundo y su naturaleza. Después de su posición soberana en el cielo, Dios ve el universo que ha creado. Por eso hacen preguntas, muchas preguntas Isaías. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Esas preguntas teológicas. ¿No sabéis de Dios? ¿No sabes quién es Dios? ¿No sabes qué hace Dios? ¿No habéis oído? Pues mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque ya tiene tiempo que no abres la escritura. Ya tiene tiempo que no te pones a cuentas con Dios, ni estás en comunión con Dios. Pasas más tiempo no sé en qué cosas. Viendo televisión, viendo mira las noticias, nos atiborran bueno, nos dejan traumados. ¿Verdad? Tanta violencia, tanta matanza y dices tú, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo Dios? Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Pero eso nos enferma. Es más, ya ni nos deja dormir. Ya ni dormimos por tantas noticias que estamos oyendo, tanta cosa que oímos. Ya ni duermes bien. Ya tienes que estar tomando pastillas o gotitas de algo para dormirte porque no te puedes dormir. Pero cuando nosotros nos volvemos a este Dios, dormimos en paz, tranquilos. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad, como la hojarasca, se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejantes para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad lo alto, en alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros y el que hace salir el orden de su ejército y todos llama por su nombre y por la grandeza de su fuerza, la fortaleza de su poder, no falta ni uno. O sea, ¿a quién iremos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? ¿Ya? Esta es teología. Esto es enseñarnos y recordarnos quién es Dios y qué hace Dios.
Y no solamente debemos de estar, debemos de aprender qué hace Dios, cómo hace Dios, cuál es el carácter de Dios. Y Dios es eterno, el Señor creador de los confines de la tierra. Él no se fatiga ni se cansa. Nosotros sí nos cansamos, nos fatigamos. Llegamos a decir que ya no hay solución, ya no hay nada que hacer, padecemos mucho, pensamos que así va a ser toda la vida, pensamos que nuestra vida va a terminar mal, pero no. En Dios, este Dios creador todopoderoso, no vamos a terminar mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya si nos explicó Isaías lo absurdo que es confiar en el ser humano y en los ídolos. Ya lo sabio es volvernos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo no va a ver nuestros caminos dificultosos el Señor? ¿Cómo no va a saber lo que padecemos? ¿Cómo no va a saber nuestras necesidades? ¿Cómo no va a saber el problema que tenemos? Lo sabe todo. Dios es fiel y nos ama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? He aquí palabra de Dios nos va a revelar cosas importantes. Él es creador. Él no se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es dadivoso. Entonces, ¿cómo podemos recibir estas fuerzas? Primero, arrepiéntete. Humíllate. Reconoce que necesitamos de su fuerza. Todos somos propensos a caer, a debilitarnos y al fracaso. Segundo, necesitamos esperarnos en Él. Esta palabra también se traduce como confiado. Significa átate a Dios. Significa lígate a Dios. No te desprendas de Dios. Estar cerca de Él. Y eso es lo que nos enseña Isaías en este pasaje. Teología. Pura teología. Teología pura, ¿verdad? Ya la doctrina, están aprendiendo doctrina para que no sean llevados por todo viento de doctrina. Ya Biblia la están escudriñando, ¿verdad? Si no, empiézale. Si no, empieza tu tiempo con Dios, ¿verdad? Volvámonos a Dios. Ya Isaías nos dice qué clase de Dios tenemos. ¿Somos hijos? Sí. Y como hijos tenemos todas estas garantías de parte de nuestro Padre. ¿Qué no le vas a dar a uno de tus hijos? Todo. Todo. Es más, ya algunos ya hasta testamento hicieron. Y ya nada más están esperando. Pero ya todo le dejamos. ¿Qué más nuestro Padre Celestial nos puede dar a nosotros? Todo también. Vamos a orar y vamos a irnos de aquí, ¿verdad? Con lo que nos enseñó Isaías de este Dios todopoderoso. Está pronta ya nuestra liberación. Pronto. Pronto ya nos va a liberar el Señor de todos los problemas, todas las angustias, todas las enfermedades. Pronto lo va a hacer. O lo hace cuando estemos vivos, que lo podemos ver, y lo va a hacer cuando Él venga en su reino. Lo va a hacer. Y vamos a estar con Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Padre, gracias te damos por la enseñanza de este profeta Isaías, Señor, acerca de esta teología, este estudio de Dios, quién es Dios y qué hace Dios. Que esto nos lleve pues a confiar plenamente más en ti, Señor,
a volvernos a ti y dejar aquellas cosas que no convienen. Te pedimos pues, Señor, que tu pueblo sea levantado, sea exaltado, y que nosotros salgamos, Señor, de aquí con una confianza tal de que nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.